Los maestros vamos a seguir protestando con o sin el respaldo de quien sea, porque no voy a nombrar aquí culpable. Vamos a seguir protestando porque nosotros no estamos ganados para permitir que nos sigan robando. Teniendo el conocimiento que la educación es uno de los pilares de la sociedad y uno de los pilares que han dañado, la han dañado de tal forma que han dañado la calidad de la misma para que nuestros niños y adolescentes no lleguen a tener un futuro cierto y seguro. Porque un profesional pirata, un bachiller que se forma con deficiencias, posteriormente va a fracasar en la universidad. Y ese es el propósito de quienes han destruido la educación en Venezuela. El propósito de que nosotros ese capital humano, ese bono demográfico que teníamos y que se ha ido en avión o caminando de Venezuela, que ha atravesado el Darién, que ha atravesado el desierto de Arica, que ha atravesado el océano, los quienes han podido hacerlo en mejores condiciones. Nosotros no sabemos si regrese alguna vez a Venezuela, si Venezuela cambia, porque las personas van y cambian de país por una circunstancia, pero en ese otro país comienzan a tener no solo amistades, a veces se casan, hacen familia, comienzan a tener una calidad de vida que aquí en su patria se la negaron. Y entonces ese bono demográfico que nosotros teníamos, que era esa inmensa cantidad de gente joven que estaba llamada a ser la Venezuela del futuro, nosotros no lo vamos a tener. Porque son muchos los profesionales y los jóvenes que se han ido por culpa de un patrono gobierno que ha decidido maltratar a las personas, que ha decidido considerar a los trabajadores como esclavos, que ha decidido maltratar a sus médicos, enfermeras, a sus docentes, que ha decidido que, bueno, la única receta que tiene es que para que no continúe la inflación, los docentes y los venezolanos en general nos sacrifiquemos y pasemos trabajo. La violación general y sistematizada del Estado de Derecho en materia laboral. Y no solo es de los docentes, también es de todos los trabajadores. Y en el caso de los docentes, bueno, a ellos se les olvidó, pero un olvido selectivo, una amnesia selectiva, que existe un reglamento del ejercicio de la profesión docente que está vigente y que ellos tienen la obligación de aplicarlo. Pero que no lo aplican porque al aplicarlo, los que sí han estudiado y han hecho méritos son los que van a obtener los cargos, y como lo van a obtener por mérito y no por un carné político y no por el dedo político, entonces prefieren no aplicarlo. Y lastimosamente, debo decirlo, no ha existido el reclamo consecuente y sistemático por parte de la dirigencia nacional, que es quien en este caso le correspondería hacer el primer reclamo ante quien funge como ministro, que yo insisto, esa ciudadana no está calificada para ser ministra, aunque ella se moleste cada vez que yo lo diga. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene proyecto educativo para resolver ninguno de los muchos problemas que tiene la educación nuestra, no debía estar en ese ministerio. O sea, ¿quién debe estar, por ejemplo? ¿Quién debe estar en el Ministerio de Finanzas? Quien tenga un proyecto para sacar a Venezuela del problema financiero. ¿Quién debe estar en el Ministerio de Salud? Quien tenga un proyecto para sacar la salud de Venezuela adelante. ¿Y quién debe estar en el Ministerio de Educación? Quien tenga proyectos para resolver los problemas.
demostrarle primero que los trabajadores no tenemos miedo. Segundo, que los trabajadores conocemos nuestros derechos. Tercero, que no estamos dispuestos a permitirle que continúen con el abuso, porque nuestra fuerza de trabajo laboral, nuestra fuerza de trabajo física e intelectual tiene un valor de cambio, un valor que ellos tienen que pagar y que los tienen que pagar, el Estado venezolano lo tiene que pagar, que no es con el dinero de ellos y que no pueden seguir diciendo que no hay dinero porque sí lo hay, porque en Venezuela se vende coltán, se vende dorio, se vende oro. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Que comiencen por explicar cuánto es de coltán que venden y en qué precio. O si es que como el señor aquel dijo, bueno, 7 más 6, 7 más 6, miraba alrededor a ver si alguien le decía cuánto era 7 más 6, que no se sabe la elemental tabla de sumar, que debió aprendérsela en primer grado. Entonces ese señor es el que firma los contratos multimillonarios venezolanos de la venta de esos minerales. ¿Será que el señor le está firmando a los chinos que ellos se van a llevar el coltán de gratis y que encima de eso tenemos que pagarle para que se lleven ese mineral que feo, según él? La pregunta es, ¿creen esos señores que yo voy a dejar de protestar, que yo voy a dejar de levantar mi voz porque ya yo no diga en lo sucesivo si es que no voy en la FBM, que yo diga en lo sucesivo que, creen que yo voy a dejar de protestar porque yo no esté en la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Maestros? Pues se equivocaron, se pelaron. Yo soy una ciudadana venezolana y Venezuela tiene más problemas que Trocitos tiene una colcha de retazo. Y yo voy a seguir protestando. Y resulta que en este momento el mundo conoce los dos nombres. Sí conoce Federación Venezolana de Maestros, pero también conoce el nombre de Elsa Castillo. Entonces, que yo diga, Elsa Castillo, miembro suplente, porque en otros escritos por ahí que ha sacado también algunos miembros de la federación, ella no es miembro de la directiva. Ella no es miembro de la FBM, ella es la suplente número 14, que de paso deben ser supersticiosos, porque yo soy la número 13, pero no quieren decir 13. Es la suplente, no importa. Si yo soy suplente, yo soy miembro de esa junta directiva, porque en la misma acta donde aparece el nombre de Arzuru como presidente, aparece el mío como suplente. Pero yo no voy a hacer, mire, si de alguna manera yo hago énfasis en nombrar a la Federación Venezolana de Maestros, no es por esa actual directiva, no es por esa actual directiva que en el año 2009 firmó una cláusula, y revisen el contrato de 2009, donde con esa cláusula le entregan al patrono la potestad de no seguir aplicando el reglamento del ejercicio de la profesión docente. ¿Sabe cómo eso se llama? Eso se llama una traición a la clase trabajadora. Pero lo cierto es que el 21 de este mes se cumple un año de haber introducido un proyecto conciliatorio. La pregunta es, ¿se necesita un año? Para eso, la ley del trabajo dice que cuando tu patrono no acuerda condiciones contigo, tú pasas el pliego de conciliatorio a conflictivo y le metes las 120 horas, que son 5 días. Y se acabó el problema. Pero como no quieren que los maestros continuemos protestando, yo no sé por qué razón no se montan en ese tren. Los maestros vamos a seguir protestando con o sin el respaldo de quien sea, porque no voy a nombrar aquí culpable. Vamos a seguir protestando porque nosotros no estamos ganados para permitir que nos sigan robando. En el año 2018, en aplicación de la cláusula 6 del tercer contrato colectivo nacional firmado en el año 1987,
nos correspondía el 5.900% de incremento salarial que el ciudadano que se sienta allá en la silla de Miraflores le aplicó al salario mínimo. Porque esa cláusula dice que todo incremento por vía de decreto que se otorgue, por vía de decreto del Ejecutivo o del Legislativo, debe ser aplicado a los educadores. Pues no nos los aplicaron. Yo les recomiendo a alguno de ustedes, si cree que se lo aplicaron, que busque algún recibo suyo de esa época, le quite los ceros que le quitaron en esa, y lo que quede, que debe quedar 1 o 2 dígitos. Con esos 2 numeritos, aplíquele el 5.900% y luego busque un recibo posterior y vea que lo máximo que le llegaron a pagar, que fue al docente 6, le llegaron a pagar fue 3.200 bolívares. ¿Y sabe cuánto tocaba, así a grosso modo, al docente, al bachiller docente? Le correspondía 16.000 de salario. Y a ese le pagaron, creo que fue 1.800 bolívares, el salario mínimo. O sea, si eso no es un robo, se parece mucho. Se parece mucho. Si eso no es un atraco, se parece mucho. Si eso no es una apropiación indebida, se parece mucho. Pero sigue siendo lo mismo. Y la ONAPRE sigue siendo lo mismo. Ya, es verdad que no existe. Ahora tenemos que escribir, los cultores en Venezuela tienen ahora que escribir una nueva leyenda, el fantasma del ONAPRE, que viene así como la sayona, como el burlón, como el muerto de la mate mango, como el silbón, y se mete en tu cartera y se te lleva tu dinero, ni siquiera en la cartera, en la cuenta. Y entonces dice un magistrado de un nombre muy malo, Malaquías, dice que no existe. Bueno, probablemente como decreto no exista, pero sigue metiéndose en las carteras, en los bolsillos.